las organizaciones nos permite a nosotros poder conectar directamente con las personas que hacen parte de un grupo de trabajo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Saben ustedes qué es una jerarquía? ¿El cuadro de jerarquías? Sí, señora. Sí, señora. ¿De dónde Desde lo más está? alto, desde como el rey, por así decirlo, hasta lo más bajo. Por Listo. así decirlo. Entonces, hoy vamos a comenzar en nuestro cuaderno donde ustedes estén tomando nota, vamos a hacer una estructura jerarquizada o una estructura organizacional. Lo primero que vamos a hacer aquí es hacer un mapa organizacional. ¿Qué quiere decir? Definir las funciones entre la cabeza mayor o la cabeza menor. Una ruta de comunicación. Entonces, para eso vamos a ver... Hola amigos, este es un video que nos habla acerca de la comunicación organizacional. Cuando nosotros hablamos de los medios, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con la Fundación ENIT. Si ustedes quieren hablar, digamos, con el director financiero, ¿cuál sería la primera persona que ustedes tendrían que acudir para poder llegar al director? ¿A qué persona buscan ustedes primero? A usted, profe. Muy bien. Y así mismo funciona en las empresas. La jerarquización está enfocada Profe, se le en escucha eco. Es que creo que ya, ahí me escuchan bien, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, señor. Exacto. Entonces, eso es un concepto que nos dicen ahorita y no solamente se utiliza en la parte organizacional, sino que nosotros tenemos que tener un conducto regular y eso es lo primero que tenemos que entender en la comunicación oral. La comunicación oral también va en la afectividad y cómo nosotros como administradores de empresas logramos tener una comunicación efectiva. ¿Listo? Entonces vamos a presentar un video. Préstenle muchísima atención. ¿Qué vamos a hacer con este video? Yo lo voy a proyectar y cada uno de ustedes va a anotar las ideas más importantes que creen ustedes que tocamos en este video y al final vamos a hacer un mapa mental. ¿Se han escuchado qué es un mapa mental o han realizado un mapa mental? ¿No o sí? Sí, señora. Eso. Sí, es donde se plasman más que todo como las ideas. Exactamente. La idea es lograr entender cuál es la ruta adecuada entre los mapas y la comunicación entre las empresas. Muchas veces, y estudios realizados por las grandes ligas de administración o las empresas pioneras de administración nos dicen que la primera falencia que se presenta en la comunicación de la administración es cuando no hay realmente una comunicación, valga la redundancia. Cuando las empresas cuentan con diferentes, digamos que, posiciones, ¿sí? Es importante entender que nosotros tenemos que tener una comunicación netamente efectiva. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar ahora con una comunicación organizacional. Vamos a anotar las ideas principales y vamos a comenzar a saber cómo debemos hacer una ruta de comunicación, que es lo que vamos a hacer hoy. un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos comunicación organizacional, concepto, importancia, barreras y tipos. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. La comunicación en las organizaciones depende mucho de la calidad de la comunicación personal. Si las personas se comunican de forma eficaz, los procesos organizacionales tienden a ser eficaces también. Por lo tanto, el día de hoy aprenderemos qué es comunicación organizacional, importancia de la comunicación organizacional, barreras de la comunicación organizacional y tipos de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es conocida también como comunicación corporativa cuando se trata de una empresa, o como comunicación institucional cuando se trata de una institución pública. Anunciarme en YouTube me permite llegar a clientes leales como María, que estuvo buscando en Google un salón de belleza en la zona. Cuando ella usa YouTube, ve mi anuncio, con un enlace para hacer una reserva en línea. Comienza a usar YouTube Advertising y encuentra a los tuyos.
¿Cómo harías para maximizar los resultados publicitarios de tu marca? Haz como Juan, que es especialista en marketing digital en una tienda de muebles. Su compañía se publicita con Google Ads para llegar a nuevos clientes en la red de Google. De esa manera, las personas a quienes se dirige pueden encontrar los muebles adecuados mientras buscan, mientras miran YouTube, mientras exploran en Google Shopping y en la web. Cuando expones tu marca de esa manera ante clientes dispuestos a gastar, puedes maximizar los resultados al igual que Juan. Visita ads.google.com para comenzar. La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensaje dentro de una organización. La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información para relacionar las necesidades e intereses de la organización con los de su personal y la sociedad. Una buena gestión de comunicación es imprescindible en la consecución de los objetivos del negocio de la organización. Importancia de la comunicación organizacional. La adecuada comunicación organizacional es importante por los siguientes motivos. Fomenta el intercambio de información e ideas dentro de la organización. Estimula la innovación, es decir, se reduce la resistencia a los cambios. Genera mayor productividad, debido a que se estimula un ambiente de cordialidad. Mejora las relaciones entre jefes, colegas y dependientes. Impulsa la identidad corporativa. Barreras de la comunicación organizacional. Las barreras más comunes que distorsionan la comunicación son: barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación entre el emisor y receptor. Por ejemplo, los ruidos, la iluminación, la distancia o la falla de los medios de comunicación. Barreras semánticas. Se da cuando no se precisa el sentido del mensaje. Por lo tanto, el mensaje se presta a diferentes interpretaciones que dependerán únicamente del receptor del mensaje. Por ejemplo, si en el trabajo indicamos a un colaborador "necesito reporte porque es importante", el receptor puede interpretar esto como "inmediatamente", o quizá como "más tarde pero hoy", o también como "mañana a primera hora". Barreras fisiológicas. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Estos defectos pueden afectar de forma parcial o total cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, alteración de los órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por el grado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia puede deberse también a estados emocionales como un temor, el odio, tristeza, alegría, o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se indica. Barreras administrativas. Esta barrera se genera por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, es decir, por periodos insuficientes para ajustar el cambio o sobrecarga de esta información. Sin embargo, una barrera no debe ser un obstáculo imposible de superar. Es necesario aplicar ciertas estrategias para poder superar estas barreras. Algunas de ellas son: enviar mensajes claros y comprensibles que se adecúan a las posibilidades del receptor. Utilizar expresiones o palabras que faciliten la comunicación. Asumir una actitud de empatía con el interlocutor. Aclarar las diferencias entre las diferentes percepciones del mensaje. Eliminar o evitar los ruidos fuertes e interferencias. Controlar las emociones que puedan perjudicar la comunicación. Tipos de comunicación organizacional. Los administradores, además de promover el desarrollo de las competencias personales, deben hacer que la comunicación circule en 3 direcciones: hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Comunicación hacia abajo.
Conocido también como comunicación descendente, la comunicación hacia abajo se dirige de los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la jerarquía. Es la dirección que sigue la información sobre todos los aspectos de las operaciones y del desempeño de la organización, así como la expectativa del administrador respecto a sus empleados. Las características de este tipo de comunicación son: presencia de carácter directivo. Se trata de órdenes, información sobre políticas y programas que la administración pretende implantar o modificar en los métodos de trabajo. Mantiene informadas a las personas para que puedan trabajar en forma eficiente. Son los informes sobre el desempeño de la producción y las ventas, la satisfacción de los clientes y la situación financiera de la organización. Estimula la comunicación hacia arriba. Son las reuniones y los memorandos mediante los cuales un administrador pide a las personas en los niveles inferiores que envíen sugerencias hacia arriba o que se manifiesten a través de sus opiniones con respecto a un tema determinado. Este tipo de comunicación suele darse mediante reuniones de trabajo o de capacitación, entrevistas personales, procedimientos establecidos, cartas personales, mensajes vía email, portales electrónicos, intranet, web, etc. Comunicación hacia arriba. Conocido también como comunicación ascendente, la comunicación hacia arriba tiene diferentes contenidos. En primer lugar, se dirige hacia arriba la información sobre el desempeño y los acontecimientos en los niveles inferiores. Se trata en especial de los diversos tipos de informes y de la información producida por observación del desempeño. Además de los informes, la comunicación hacia arriba también puede incluir tipos especiales de información. La investigación de actitudes y las sugerencias de los empleados se encuentran entre las más importantes. Las características de esta comunicación son: permite conocer las necesidades, expectativas e inquietudes de los profesionales. Promueve la aportación de ideas y la implicación de los profesionales en el desarrollo de las actividades tanto asistenciales como de gestión. Es un método de retroalimentación. Permite comprobar con qué grado de fidelidad se difunde la información emitida descendentemente. Este tipo de comunicación suele darse de la siguiente forma: reuniones periódicas, grupos de mejora continua, entrevistas personales, encuestas, sistemas de envío de sugerencia o incidencias. Comunicación lateral. Conocido también como comunicación horizontal. La comunicación lateral suele ocurrir entre las unidades de trabajo del mismo nivel o niveles diferentes, pero que se sitúan en distintas jerarquías. Los canales de comunicación lateral de todos los tipos permiten el funcionamiento de los procesos interdepartamentales y la toma de decisiones que involucra diferentes unidades de trabajo. Las características de esta comunicación son: genera espíritu de corporación y logra ambientes de trabajo comunes, facilita la solución de malentendidos interdepartamentales, facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones compartidas. Este tipo de comunicación suele darse en reuniones de trabajo entre departamentos o entre áreas, mensajes vía email. Sin embargo, la comunicación lateral a veces no suele ser directa, puede ser a veces triangular. Por ejemplo, un empleado de operaciones desea comunicar algo a otro empleado de finanzas, por lo que el empleado de operaciones se comunica con su jefe, quien se comunicará con el jefe de finanzas, el cual comunicará al empleado de su jefatura. La comunicación triangular es una exigencia en las organizaciones muy burocratizadas o jerarquizadas. En las empresas de tipo orgánico, la comunicación tiende a ser más libre y fluir entre todos los sentidos y direcciones. Espero que toda esta información te haya servido de mucho. Si quieres conocer más sobre este tema, solo haz clic en el artículo indicado en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales. Listo, chicos. Entonces, ¿qué conclusiones sacaron del video? ¿Qué podríamos decir que es comunicación triangular? Que es como cuando estar así en el mismo nivel de trabajo, pero burocráticamente hablando, toca primero hablar con el superior de la persona con la que uno se quiere comunicar.
Cuando nosotros realizamos proyectos y demás, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un trabajo en equipo, cuando nuestro superior, digamos que está dirigiendo alguna de las estrategias que se están manejando, será que eso es una comunicación horizontal, triangular, vertical. Cuando nosotros realizamos trabajos en equipos junto con nuestro supervisor, ¿qué tipo de comunicación creen ustedes que se podría manejar? Comunicación directa. Lateral, ¿Por qué lateral? porque es un grupo, entonces tenemos que tener comunicación entre el grupo y una parte con la persona que está un poquito más al mundo de nosotros, aunque también podría ser comunicación hacia arriba, Ok. por lo que tenemos que comunicarnos con la persona que nos está dirigiendo. Exactamente, pero ojo porque cambia una cosa. Nosotros generalmente cuando nosotros digamos que dirigimos todos los proyectos de comunicación, depende la actitud en la que nosotros nos encontramos. Cuando nuestro jefe está normalmente, o la persona que lidera el grupo, está normalmente manejando un sistema como todos los días lo maneja, digamos que tiene una variable. Pero cuando nosotros estamos en una inmersión, que estamos trabajando mano a mano, junto con nuestro supervisor, la comunicación suele ser un poco más efectiva y suele ser más horizontal o vertical. ¿Qué creen ustedes? Si yo estoy trabajando directamente con mi jefe, digamos, en un proyecto, ¿sería vertical o horizontal? Tal. Horizontal. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, estamos en lo mismo, o sea, como Exacto. Muy bien, estamos trabajando en sobre el una mismo misma línea, horizonte. sobre el mismo horizonte. Muy bien, no está de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba como es en la comunicación ascendente y descendente, sino que estamos trabajando una comunicación horizontal, es conjunta. La comunicación tiene una estructura. Para poder hacer una comunicación siempre hay que hacer un esquema. Entonces vamos a hacer un ejercicio. No sé si el profesor en algún momento los puso a hacer o les ha hablado acerca de los organigramas de las empresas. No, señora. ¿No? ¿Qué son los organigramas en las empresas? ¿No han tocado el tema? Entonces iniciamos. No, señora. Bueno, entonces mírenle El organigrama es como más que todo como la organización de la empresa. Sí, pero el organigrama tiene diferentes, digamos que diferentes funciones. No solamente es tener un gráfico donde me diga quién es la cabeza mayor y quién es la cabeza intermedia. Qué pena. ¿Listo? Dime, ¿me escuchas? ¿Listo? Ahora sí. Listo. Sí, es como el orden de las jerarquías. El jefe, el subjefe, los gerentes. Entonces, hoy vamos a hacer un organigrama de una empresa. ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque primero lo necesitamos para todas las actividades que vamos a hacer ahora en adelante y segundo lo necesitamos para poder entender cuál podría ser la ruta de comunicación. Por ejemplo, si en este momento yo soy el coordinador de ustedes y yo no me encuentro, ¿con quién se podrían comunicar ustedes? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si la persona que dirige la organización no se encuentra, pues vamos a ver en qué parte y en qué momento yo o con quién yo me podría comunicar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esa es la trazabilidad de los hechos de una empresa. Si yo, no sé, me contacto con la persona equivocada, puede ser que pueda defraudar un proyecto, un trabajo y demás. ¿Listo? Entonces, organigrama de una empresa. Sí, señor. ¿Listo? Vamos a ver por qué y cuál es la importancia de poderlo hacer. Vamos a ver, en este caso estamos hablando de una empresa que comercializa servicios. Entonces, principalmente es un director general. ¿Qué actividades o saben ustedes cuáles son los cargos fundamentales para poder crear una empresa? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuáles cargos creen ustedes que son fundamentales para crear una empresa? ¿Cuál es qué? Perdón, profe. ¿Cuáles son los cargos fundamentales para una empresa? Que sí o sí se necesitan para crear una empresa.
Pues uno sería el presidente, vicepresidente, tesorero. ¿Mm? Si digamos nosotros en este momento quisiéramos crear un emprendimiento, ustedes van a crear un emprendimiento. Por ejemplo, cada uno de ustedes va a escoger una empresa, la que ustedes quieran, así sea una idea de negocio, así sea una empresa donde ustedes trabajan, cada uno va a escoger una empresa, ¿sí? Y cada uno de ustedes me va a decir cómo o de qué manera inició esa empresa, cuáles son los cargos fundamentales para poder iniciar una empresa. ¿Listo? Pues también hay distintos puntos de vista, profe, porque cuando son microempresas que empiezan desde relativamente poquito, desde abajo, y se vuelven grandes. Exacto, pero para poder iniciar necesitamos cargos que son fundamentales. ¿Cuáles podrían ser estos cargos? La Pues contabilidad. primero que todo el fundador, el presidente, el que tiene la idea de lo que va a desarrollar y Sí, tener la economía o el inversionista, por decirlo así, inversionista. ok, inversionistas, muy bien. ¿Qué? Los Eh, Un Tener también gerente, un asesor en todo eso y bueno, Profe, lo de las ganancias. ok, ganancias. ¿Y qué pasa con la parte contable? eso sería la parte financiera, ¿no? Como digo. Sí o sí se necesita una parte financiera, pero ¿qué tipo o qué área en la empresa es la que genera? Contador. ¿Quiénes son los que atraen los clientes? El producto. Comercial. La parte comercial. Yo puedo tener producto, pero si no lo comercializo. Ese tipo de cosas son El neta. producto y la La comercialización, parte que del si no el marketing, producto. profe, por decirlo así. Sí, el mercadeo, el marketing o la parte de la comercialización es netamente importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo un plan de mercadeo, de marketing o la parte comercial, ¿será que yo podría vender? No, señora. Tocaría las estrategias, la publicidad, tener Exactamente. 100% seguro el producto, tener el modelo Canvas. Exacto. Y no solamente eso. Actualmente, las empresas, para que lo anoten ahí con mucho y lo tengan muy presente, cuando las empresas lanzan un producto, ya sea un emprendimiento, una empresa grande, la comunicación externa tiene que ser importante. Yo me estoy preocupando en este momento por una comunicación interna, que quiere decir que es aquellas o aquellas comunicaciones principales que yo tengo dentro de la empresa. Pero será, o qué pasa con todas las comunicaciones que son externas. ¿Será que yo tengo que tener una buena comunicación con mi cliente? ¿Será que la comunicación, el Pues mercadeo se y daría demás? como la competencia. Exactamente. Ahorita nosotros sabemos cómo nos comunicamos internamente. ¿Qué documentos Sí. necesitamos para comunicarnos internamente? El acta, los informes, sabemos de pronto cuáles son las, digamos que cuáles son las palabras que tenemos que usar. Pero la pregunta es, ¿será que las empresas eh, se están preocupando por por la comunicación externa? Sí, señora, yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí? La Pues, mayoría. porque si no, no venden. Exactamente, muy bien. Cuando nosotros hablamos de las comunicaciones externas, nos dicen que las empresas tienen digamos que algo o una comunicación efectiva para hacer que las personas puedan vender. Eso quiere decir que nosotros como empresa también tenemos que tener un plan de comunicación con mi cliente. Entonces volvemos al ejemplo que tenemos. Cada uno de ustedes va a escoger una idea de negocio o una empresa que ustedes trabajen o que quieren comenzar a trabajar en las clases. ¿Listo? ¿Esa ya la tienen? ¿Ya pensaron en cuál empresa, cuál idea de negocio? No, señora. Nosotros sabíamos. Ay, se te fue el audio. Profe, ¿ya? Ya, ahora sí, te escucho. No, se te fue el audio. ¿Ustedes habían trabajado ya una idea de empresa? No, señora.
Yo soy profe, yo ya tengo un prospecto más o menos parecido porque yo hice un técnico en el SENA de contabilidad y finanzas. Ah, Yo bueno. también tengo más o menos igual. Listo. Lo tienen ahí. ¿Listo? Entonces la pregunta es, cada uno de ustedes me va a decir, según las ideas de negocio que tienen, ¿cómo hacen ustedes para vender esa idea de negocio? ¿Cuál sería cuál sería la estrategia para poderse comunicar? ¿Por aquí, profe? Sí, claro, dime. O sea, redáctenlo primero y ya lo vamos a socializar, porque nosotros podemos dirigir toda la comunicación interna, pero ¿quién se está enterando principalmente en la comunicación externa? ¿Listo? Entonces, si quieren, redáctenlo y me lo van diciendo, o si ya lo tienen, me lo pueden decir. Profe, se hace un Yo anuncio. digo que es ya. Dale. A ver, Bueno, ahora sí, pues yo digo que por medio de las redes sociales, ahorita ya que estamos en el mundo de la tecnología, todo lo que tenga que ver con publicidad, con marketing, con todo lo del mercadeo, el producto que se va a lanzar tiene que ser algo innovador y tiene que agradarle a la vista del cliente, a la vista del espectador. Eso es lo primero que se debe dar. exactamente. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Promocionar en redes sociales, pero ojo con una cosa. Yo podría subir o decir o mostrar fotos de lo que yo hago, pero si yo no utilizo un lenguaje que atraiga a la persona, créanme que no me van a comprar, ¿sí? Entonces, Profe, el área de marketing es donde entra de pronto lo de crear una necesidad. exactamente. Vamos a hablar de la comunicación en el exterior. Cuando nosotros hablamos con una persona, un cliente, un usuario, tenemos que entender que principalmente hay que solucionar. Él viene por una necesidad. Y nosotros como empresa lo que queremos es solventar esa necesidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo no soluciono la necesidad que tiene esa persona, va a ser muy difícil que la persona se mantenga o se fidelice con mi empresa. Entonces la comunicación en el exterior tiene que tener bases fundamentales. Ahí viene, ¿cómo hacemos para que mi empresa se enfoque en poder lograr estrategias comerciales buenas? ¿Cómo hago yo para que la empresa o mis clientes sepan quién es mi empresa? Tener un grupo de marketing, o sea, dentro de la misma empresa hay un área que se encarga de eso, sobre las estrategias, sobre la publicidad, Pero, exacto. Haciendo como un estilo sobre de, ver a qué tipo de cliente. Exactamente. ¿Saben haciendo como un ustedes? estilo de evento, promocionando el producto y dirigiéndose Pero, hacia ajá, los clientes. ahí la compañera dijo algo que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de comunicarme con el cliente, ¿qué tipo de cliente le voy a llegar yo? ¿O cuál es el segmento o el nicho? ¿Saben ustedes cuál es el nicho de mercado? ¿Qué es un nicho de mercado? ¿O una segmentación de Sí, es mercado? según el tipo de persona, según la edad. Pero no solamente Según la la edad edad. de las personas. No La solamente la edad. necesidad de cada El persona. tipo, el género, la No. necesidad. El nicho de mercado y el segmento es lo mismo. ¿Un segmento de mercado y un nicho de mercado es lo mismo? Lo primero que yo tengo que entender, chicos, es a quién voy dirigido. Vamos a ver la diferencia, porque es una diferencia muy grande entre nicho y segmento de mercado. ¿Listo? Entonces vamos a ver este pequeño video que vamos a hablar de un nicho de mercado. ¿Listo? Préstenle por favor mucha atención. Cuando publicitas en Google, los anuncios de búsqueda son solo el comienzo. Tus anuncios aparecen en todo. En mercadotecnia se utiliza mucho el muy conocido nicho de mercado, el cual consiste en poder identificar todas aquellas necesidades o deseos que los consumidores comparten. Pero realmente, ¿qué función tiene un nicho de mercado y cuáles son sus características? Hoy hablaremos a detalle sobre este tema. Comencemos primero con su definición. Un nicho de mercado hace referencia a un pequeño grupo de organizaciones o individuos que poseen intereses en común.
Normalmente, todas aquellas personas que forman parte de este nicho, como mencionábamos anteriormente, tienen ciertas características y necesidades muy similares que no están siendo satisfechos por la oferta que se está presentando en el mercado. Sin embargo, con base a esto, llegan a estar dispuestos a buscar respuestas que satisfagan sus necesidades, y es aquí donde se logran identificar nuevas oportunidades de negocios. Esto sucede porque se detecta la demanda que se está presentando, y así con base a esto, se pueden abrir nuevas empresas que están dispuestas a satisfacer este mercado. Por lo general, lo que las empresas buscan realmente es un nicho específico al cual le puedan dirigir cada uno de sus productos. Sin embargo, para llevar a cabo esto, debemos de entender ciertas cosas que se consideran básicas. Las principales serían, por ejemplo, saber qué tan amplio es para emprender un negocio en él y saber si existirá una posible competencia. Aunque de igual manera existen empresas que primero buscan informarse acerca del producto o servicio que están necesitando, para que así se les presente el adecuado de acuerdo a sus necesidades. Es por esta razón que se debe de tener en cuenta si va a existir una competencia, ya que este nicho genera un volumen de compras sumamente atractivo. De forma general, los nichos de mercado presentan varias características, las cuales son las siguientes. Como primera característica tenemos que son un grupo pequeño, que por lo general están compuestos por personas, empresas o simplemente organizaciones con necesidades en común, a diferencia del segmento de mercado. Segunda característica, cuentan con necesidades o deseos específicos y parecidos. Al contar con necesidades o deseos parecidos, están dispuestos a pagar un extra con tal de adquirirlos, y de esta manera llenan sus expectativas y necesidades. Tercera característica, existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos. En este punto están dispuestos a adquirir el producto o servicio a toda costa, porque lo que realmente buscan es satisfacer sus expectativas, a comparación de las empresas y organizaciones que, a diferencia de ellos, cuentan con la capacidad de tomar decisiones antes de comprar. Cuarta característica, existe la capacidad económica. Cada nicho de mercado cuenta con una suficiente capacidad económica para incurrir en los gastos que sean necesarios y así obtener el satisfactor de su necesidad o simplemente deseo, ya que normalmente están dispuestos a pagar una mayor cantidad por obtener una mejor satisfacción. Quinta característica, requiere operaciones especializadas. Al existir necesidades o deseos con características específicas, se requiere de proveedores que estén totalmente especializados y sean capaces de cubrir sus expectativas, ya que al ser producto o servicio para un nicho en específico, no se puede depender de cualquier proveedor, porque incluso hay veces que no cuentan con el material. Sexta característica, existen muy pocas o ninguna empresa proveedora. Por lo general, en los nichos de mercados donde la expectativa de necesidad o deseo es de una alta especialización, es muy normal que no existan más de una o dos empresas proveedoras. Incluso se llega a presentar el caso de que no puede existir ninguna. Y en la séptima y última característica, tiene tamaño suficiente como para generar utilidades. Cabe mencionar que un nicho de mercado ideal es todo aquel que tiene el tamaño necesario para que sea rentable. ¿Qué otras características conoces de un nicho de mercado? Házmelo saber en los comentarios. Esto sería todo por el día de hoy. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales para que les lleguen a más personas que podrían estar interesadas en el tema. De igual manera te invito a que te suscribas con las notificaciones activadas para que no te pierdas de ningún video como este. Sin más que mencionar, nos vemos la próxima semana con un... Listo, chicos. ¿Qué sería un nicho según el video que vimos? Los clientes, profe. La diferencia de cada cliente, las características de cada uno, su necesidad y su deseo. Su deseo. Listo. Anotaron acerca del nicho, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la segmentación, que es totalmente diferente. ¿Qué creen ustedes que podría ser la segmentación del mercado? Y acá nos decían que la segmentación y el nicho es totalmente diferente.
Como el complemento del nicho, Vamos a ver, prestenle atención acá. como una complementación. Como sus variaciones, profe. Variaciones podría ser, pero ojo, el nicho no podría ser el nicho sin el segmento o el segmento sin el nicho. Miren este video y ustedes me van a mostrar la diferencia entre segmentación y nicho de mercado. En el video anterior hablábamos de los tipos de mercados y cómo las empresas segmentan en él. Te dejo el enlace para que lo visites. Ahora, en esta ocasión te quiero platicar sobre el segmento de mercado. El segmento de mercado es un proceso mediante el cual se logra identificar o se toma un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos. Esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Tomemos como un ejemplo los consumidores que son demasiado altos o con pies muy anchos. A menudo les es difícil encontrar ropa o zapatos de su talla. Es por esa razón que se crea una marca específica exclusivamente para jugadores o simplemente personas con características similares. Es muy importante tener en cuenta que estas divisiones de mercados están formadas por grupos distintos de compradores, ya sea con diferentes necesidades, características o simplemente conductas que pueden requerir mezclas separadas de productos o simplemente de mercadotecnia. Ahora te mencionaré los 4 puntos importantes para realizar una adecuada segmentación. Es muy importante tener en cuenta estos puntos, los cuales son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. Empecemos hablando de la identificación. Esta nos ayuda a dividir el mercado en segmentos con base en necesidades comunes o bien ya sean compartidas, así como también las características que sean relevantes para el producto o servicio. Por ejemplo, las variables de segmentación, las cuales son edad, género, origen, educación, ingresos, ocupación y estado civil. En videos anteriores habíamos mencionado estos puntos de cómo lo utilizan las empresas. Te dejo el enlace en la descripción para que lo visites, te será de mucha utilidad. Continuando, ahora tenemos la suficiencia. Para que un segmento de mercado valga realmente la pena, es necesario que abarque un número suficiente de personas. Esto para justificar la adaptación de un producto a sus necesidades específicas. Se puede retomar el ejemplo de las marcas creadas específicamente para todas aquellas personas o jugadores con características similares, en ser demasiado altos o con pies muy anchos y tener dificultad para encontrar su talla. Seguimos ahora con la estabilidad. Se deben de elegir como objetivos segmentos de consumidores que sean relativamente estables. Esto en términos de sus necesidades, factores demográficos, psicológicos y que tengan probabilidad de crecer con el paso del tiempo. En este punto podemos poner como ejemplo a los adolescentes. Y por último, tenemos la accesibilidad. En este punto, el mercadólogo debe ser capaz de incidir en forma económica en los segmentos de mercados que les interesan como objetivo, ya que ellos buscan nuevos medios de comunicación que les permita alcanzar a sus mercados meta, esto con el mínimo desperdicio de circulación y competencia. La segmentación puede atraer grandes beneficios de mercado, como por ejemplo, identificar las necesidades más específicas, esto para los submercados, focalizar mejor la estrategia de marketing, optimizar el uso de los recursos empresariales de marketing, producción, logística y toma de decisiones, hacer publicidad más efectiva, identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa, aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segundos del mercado, sin competidores en sus productos. Resumiendo lo visto en este video,
Podemos decir que un segmento de mercado es un proceso por el cual se logra identificar a un grupo de compradores homogéneos, esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Y ya para finalizar, pudimos entender igual que los 4 puntos más importantes para realizar una buena segmentación son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. ¿Y tú, con cuáles puntos realizas una buena segmentación? Me gustaría que me compartieras tu experiencia en los comentarios. Si te gustó mi video, regálame un me gusta. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Y activa la campanita para ser uno de los... Listo, chicos. Ahora sí, ¿qué diferencia hay entre segmento de mercado y nicho? El nicho como tal es el cliente y la variedad, según la edad y la economía. Y el segmento ya es como la variedad en el producto, según la necesidad, si la persona es de baja estatura, porque hay personas bajitas que a veces solo encuentran ropa de niños, entonces le hacen ropa que es para grande a su medida, o como para personas obesas, y cuando tienen así los pies grandes. Ok, Y uno complementa al otro porque uno no puede ser sin el otro, como dice usted. ok, muy bien. Listo, perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de segmento de mercado y yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo voy a vender prótesis dentales. ¿Quién puede comprar prótesis dentales? ¿Qué tipo de persona? ¿Cuál sería el nicho al que yo me podría dirigir? Las personas que A han la tenido tercera edad. accidentes, Ok. a la tercera edad, personas con problemas de cáncer que a veces por la radiación de los... se me fue el nombre. De eso, Exacto. a mí me le cae el Ajá. pelo, los dientes, las uñas. Chicos, cuando nosotros hablamos de comunicación y por qué estamos en nicho de mercado, ¿será que es igual comunicarme con una persona de 21 años que comunicarme con una persona de 80 años? No, señora. ¿Por qué? Porque de pronto pueden utilizar palabras que la persona adulta no comprenda o no llega a entender. O al contrario. O O yo puedo... viceversa, sí. Ajá, muy bien. Listo, perfecto. Y entonces, cuando yo hablo de mercadeo, ¿será que yo hago un mercadeo para diferentes segmentos de mercado? Es decir, si yo tengo, no sé, voy a vender patinetas, ¿qué tipo de personas pueden comprar patinetas? ¿Qué nicho de mercado sería? Más que todo la población infantil Exacto, o y los adolescentes. adolescentes y Ujú. adolescentes. Muy bien, entonces ahora la pregunta es, anoten este ejercicio que vamos a hacer. Nosotros tenemos diferentes nichos y segmentos. Ambos son importantes. El segmento de mercado me habla de una concepción o una, digamos que una definición un poco más global. Como yo les digo a ustedes, ¿qué personas comprarían prótesis dentales? Ustedes me dicen, no sé, por ejemplo, las comprarían las personas de la tercera edad. Pero ¿será que, por ejemplo, los abuelitos que son muy humildes tienen la capacidad de comprarlo? ¿O yo me dirijo a abuelitos que tienen más capacidad económica? ¿Qué creen ustedes? Pues ahí sería para toda la población porque, no sé, ya tendrían como planes así de pago, no sé, Pero tendría eso yo en depende de la mente. empresa, porque por eso es que es Sí, importante tener un nicho y un mercado, un nicho y un segmento, perdón. Porque tú dices, por ejemplo, yo vendo prótesis dentales, pero yo sé que las prótesis no son baratas. ¿Será que las personas, no sé, los abuelitos de el estrato 0 y 1 tienen la capacidad económica para comprar mi producto? Eso es lo que vamos a detallar hoy, las facilidades de pago. Pero, por ejemplo, hablemos de cosas muy costosas. Vamos a hablar de tratamientos odontológicos para abuelitos muy costosos. Este tipo de tratamientos no son asequibles de pronto para personas de estrato 0 o 1, pero sí para personas de 2 y 3. Eso es el nicho de mercado. Cuando nosotros somos un poquito más segmentados,
a las estrategias que estamos haciendo. Entonces, ahora el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Cada uno de ustedes ya tiene una idea de negocio y una empresa o una idea de negocio. Ahora me van a decir ustedes a qué personas, cuál sería su segmento y cuál sería su nicho. Recuerden que el segmento es identificar cuál es el grupo de personas, pero el nicho nos habla de cosas más puntuales. Por ejemplo, si yo quiero vender, hablemos de, no sé, yo quiero vender vestidos de baño de 2 piezas. ¿A quién le puedo vender vestidos de baño? ¿Cuál sería el segmento? Pues no sé, digo yo, de pronto sería, si es de 2 piezas, pues personas con una textura. Listo, pero eso sería el nicho. El segmento vendría siendo mujeres. El segmento nos habla de, exactamente, Alejandra, muy bien, todas las mujeres. El segmento nos habla del grupo de personas en general. ¿A quién va dirigido? A mujeres. Ese es el segmento. Ahora sí vamos a ir al nicho. Como mi vestido de baño es muy, digamos que es de 2 piezas, de pronto son pequeñitos, ¿a quién va dirigido? ¿Será que una abuelita de 80 años se lo podría poner? Pues, sí. Yo he visto personas que se colocan eso. Pero Pues no, no sé, yo digo que sería como, pues sí, a personas jóvenes. listo, personas jóvenes. Mujeres jóvenes. Ahora vamos a seguir, digamos que vamos a seguir reduciendo nuestro nicho. Ya sabemos que el segmento son mujeres, ¿sí? Grandes rasgos. El segmento me dice a grandes rasgos a quién puedo determinar. Pero ahora vamos a hablar de qué tipo de mujeres. Entonces hablamos mujeres jóvenes. Ahora vamos a ser un poco más precisos. El nicho es más preciso. Como mujeres de Mujeres delgadas. gimnasio, así, chicas Puede ser. modelos, Exacto. que ¿De trabajen qué con su edades? cuerpo. ¿Qué edades podrían ser? Pues ya hoy en día ya las mías arrancan de 16 para arriba. Eso, de 16 para arriba, pero no creo que una mujer de 80 se lo ponga. Entonces, ¿de 16 hasta cuándo? Hasta Pues 30, 40. Amparo Grisales tiene 60 y se ve bonita en Ah, traje de pero pues baño. es que Amparo Grisales tiene un poquitico de plata nomás. ¿Cierto? Las adultas, pero un poco discreto. Entonces, yo creo que, ¿será que Amparo Grisales realmente a los 80 años ya se lo podría poner? Por más que sea deportista y demás. Yo creo que ya no. Sí, Yo porque creo no que le da no. pena nada. Pero, O de no pronto sabemos. sí. Pero bueno, eso ya es un caso entre 1000. Entonces, mis vestidos de baño, ¿a quién se los voy a vender? A chicas desde los 16, por ahí yo los vendería hasta las personas de 40. Sé que de ahí en adelante no me van a comprar más vestidos de baño. Ahora el ejercicio es, con las empresas que ustedes tienen, ¿cuál sería el segmento y cuál sería el nicho? ¿Mm? Por ejemplo, nómbreme por favor la idea de negocio que tiene. A mí me gustaría, por ejemplo, un restaurante. ¿Un restaurante de comida qué? Eh, Comida casera, podría Listo. ser. Ya uno va avanzando para platos más finos. Especializados. Listo. Inicialmente es comida casera. ¿Listo? Vas a vender, digamos que un restaurante de comida casera que va dirigida a personas de qué estrato. Ya sabemos que son todas las personas, digamos que son personas, ¿sí? Personas de qué estrato. Porque no es igual vender una comida casera a una persona de estrato 6 a de una de estrato 2. Ah, pues no, ahí sí ya sería Ah, más ¿viste? algo el estilo gourmet para ellos. Por eso, entonces tu idea de negocio, para qué tipo de personas va? Ah, como tal sería para población de estrato 1, 2, 3, 4, porque también a veces comen así, gentecita que tiene plata, comen así en Listo. restaurantes. Digamos máximo estrato 4. Ahí está tu segmento, personas de estrato 4. Ahora vamos a ver qué necesidades tienen esas personas. Las personas que comen en restaurantes son personas que no cocinan en su casa o no tienen quien les haga la comida.
¿Qué tipo de personas son las que comen por fuera de su casa? Las personas que ¿qué? Las que trabajan en Las empresas que trabajan. que están así por fuera de la casa, Las que trabajan. Ahí va una vendedores característica. ambulantes. Exacto, muy bien. Eso es el nicho de mercado. Entonces, que trabajan y estudian, muy bien. Eso es lo que yo quiero que hagan. Ahorita el ejercicio que vamos a hacer es poder estipular cuál es el segmento y cuál es el nicho de mi mercado. Acuérdense que el segmento es a grandes rasgos, pero el nicho habla de algo más específico. Ya sabemos que son personas de estrato 1, 2 o hasta 3 que estudian y trabajan al tiempo, ¿sí? Ahora, son personas que están ocupadas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipos de gustos pueden tener esas personas? Porque tú puedes cocinar, pero ¿cómo sabes los gustos de esas personas? ¿Qué harías? Pues de por sí el gusto ahí sí varía. Y yo me concentraría en como preparar, por decirlo así, tipo de especialidad con los mismos recursos. Por Ya que ejemplo, yo hice un dame un ejemplo. curso, ya que yo hice un curso en el SENA, entonces me Sí, sé varias recetas, entonces sabría preparar un plátano no en patacona, sino que de distinta forma para hacerlo como más atractivo. exactamente. Entonces yo también tengo que determinar los gustos de mi clientela. Por ejemplo, sabemos que, no sé, digamos, no sé, la sopa en el almuerzo de las personas 1, 2 y 3 es importante, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen que yo tenga una comunicación un poquito más efectiva con mi cliente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de estrategias de comunicación es, ¿cómo hago yo para saber que a usted le gusta realmente ese producto? ¿Qué harían ustedes para saber que esas personas sí le gustan lo que yo voy a cocinar o lo que yo voy a vender? Una encuesta de satisfacción. Puede ser. Pues y a los meseros, como propietaria del lugar, que les preguntaran al principio de inauguración qué les pareció la comida como tal y qué les gustaría, que eran sus sugerencias. Ok. Pero entonces, ¿cuál sería el primer plato que tú lanzarías? Perdón, que pasó ruido, no escuché. ¿Qué? ¿Cuáles serían los primeros planes que tú lanzarías? Pues básicamente, sopa. Sí, Sopa y sopa. seco y jugo, para contar, con su proteína, su acompañante y grameado, porque también así toca llevar el gramaje y todo para poder sacarle la eficiencia del Ok, producto. ok, ok, muy bien. Entonces, todo ese tipo de cosas me dicen a mí que nosotros tenemos que establecer los gustos según el criterio de las empresas. Vamos a cambiar de producto. No sé, Laura León, ¿qué producto tienes tú? O Paula Sánchez. Yo había creado una empresa de empanadas vegetarianas. Ok, miren, ese ejemplo está muy bueno. Paula, ¿para qué tipo de personas va dirigido este tipo de empanadas vegetarianas? Para los veganos. Para los veganos. ¿Qué tipo de personas son veganas? La mayoría de personas veganas, ¿qué edad tienen? La mayoría son jóvenes. Sí, exacto. Entonces, más o menos pongámosle un rango de edad. No, porque también hay gente mayor que se está volviendo vegana también. Pero la mayoría de gente vegana acuérdense que acá estamos hablando de los tipos de personas que suelen ser más, es decir, las personas que, no quiere decir que yo no le venda a las personas mayores, pero las personas que tienen más tendencias a ser veganos son las personas que están en qué edades, Más o menos de unos 15 a unos 30 años. de unos 15 a unos 30 años. Entonces, si yo sé que es una persona joven, ¿cierto? Ya sabemos que es una persona joven. Ahora sí, ¿cómo hago yo para llevarle toda la publicidad a una persona joven? ¿Por medio de qué? De redes sociales. Redes sociales. Muy bien, de redes sociales. Pero entonces, ¿cómo hago yo para llevar la información a las personas que son muy mayores y que son veganas, que ya no comen carnes? Por anuncios, panfletos, pancartas, Volantes.
vallas publicitarias. Pues si tiene el recurso para vallas publicitarias, volantes, por ejemplo en las radios, muchas personas de las edades tan mayores utilizan mucho la radio en los hacer comerciales. Exactamente, entonces eso quiere decir que yo tengo que traer dos tendencias diferentes, una por redes sociales, unas por diferentes, pero cuando nosotros estamos hablando de personas mayores me toca cambiar la estrategia comercial. Eso es lo que yo quiero que hablemos aquí. Los medios de comunicación para todos no son iguales. Yo sé que una persona de, no sé, hablemos de una persona de 18 años, sí o sí puede tener redes sociales, pero una de 80, ¿será que sí? ¿Tiene redes sociales? No. No. No, yo más que toda la radio. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Intentar comunicarnos con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, para que lo entiendan, es con las ideas de negocio que cada uno escogieron, vamos a hacer en un cuadrito, en una parte, cuál es el segmento y en otra parte, cuál es el nicho de mercado. ¿Sí? Y así vamos a establecer, después que hagan eso, me van a decir cómo se van a comunicar con ese tipo de personas que son sus clientes potenciales, es decir, las personas que más van a comprarles a ustedes. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se le puede llamar estrategia? Digamos, pues yo no sé si estrategia o estafa. Es que, digamos, yo antes había trabajado en un call center Sí. donde buscaban personas, digamos, como de un estrato, digamos, 3 y 4 en adelante. Y ahí les ofrecían como cenas gratis. Sí, O sí. cenas con promoción y después o sea, cuando iban al lugar como, dale, vete con gusto. Cuando llegaban al lugar a recibir esos bonos, lo que hacían era como venderles viajes, no sé qué. Es una estrategia. Realmente son estrategias. Y ese tipo de estrategias son estrategias agresivas de mercado. Porque eso quiere decir que tú estás atrayendo a tu cliente por un beneficio, ¿sí? Pero ese beneficio puede ser lucrativo y se puede volver en una venta. Yo te digo a ti, vamos a hacer una cena. Yo lo invito. Pero esa persona que yo invite se puede volver un cliente potencial. Así es el mercadeo, así es el comercio. ¿Listo? No es ilegal, pero son estrategias agresivas de comercial. Es decir, ¿cómo hago yo para atraer los clientes? ¿Cómo me comunico yo con los clientes para poderlos atraer? ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cada uno con las empresas o ideas de negocio que escogieron van a decirme cuál es el nicho de mercado, el segmento de mercado y cómo van a hacer ustedes para poder comunicarse con ellos. ¿Listo? Y por favor me envíen la fotico cada uno a mi WhatsApp. Aquí les estoy dejando mi número. ¿Listo? Es 311-562-7674. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Hasta que ahora tenemos tiempo de presentar el cuadro, profe? Pues la idea, aunque las personas que estén trabajando no lo puedan presentar, o sea, me lo pueden escribir al WhatsApp, no importa. Los que tengan donde escribir me lo envían. Y si los que no puedan, pues me lo envían al WhatsApp y lo vamos socializando. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, lo de ahorita de la actividad, ¿puede ser algo que uno quiera hacer? Claro, preferiblemente es algo que tú quieras hacer. De pronto algún negocio que tú siempre quisiste montar. La idea es que con todas las estrategias que vamos a comenzar a trabajar acá, pues tú las apliques a tu idea de negocio. Ah, bueno.